El año es 2015. En el ecosistema de Windows, los programas se instalan utilizando el formato .exe, pero en el mundo de Linux, los formatos varían. Por ejemplo, si usas Fedora, tienes la versión 3 de VLC, mientras que en Debian tienes la versión 2, cada una optimizada de manera diferente, lo que ocasionaba que se actualizaran a ritmos diferentes y funcionaran de manera dispar. Ante esta situación, la comunidad de Linux decidió unificar esfuerzos y crear un formato único junto con una tienda de aplicaciones que funcionara para todas las distribuciones, optimizando cada aplicación al máximo. Así nació Flatpak, un formato integrado en todas las versiones de Linux. Bueno, todas, menos una. Ubuntu decidió no unirse a esta iniciativa y optó por crear su propio formato y tienda de aplicaciones, Snap. Snap es excelente para aplicaciones de servidores, un sector clave para Canonical, la empresa detrás de Ubuntu. Con su nueva tienda Snap, puedes instalar desde Discord hasta Steam. Esta decisión generó controversia. Muchos usuarios temieron que Ubuntu intentara monopolizar las aplicaciones de Linux, similar a Microsoft. Dejando de lado las teorías de conspiración, Snap puede instalarse en otras distribuciones de Linux, pero solo Canonical lo mantiene, lo que ralentiza su avance en comparación con una tienda compartida por toda la comunidad de Linux. ¿Cómo te afecta esto si usas Ubuntu? Depende. Si no tienes problemas específicos, no necesitas hacer nada. Sin embargo, la tienda de aplicaciones de Ubuntu carece de algunas aplicaciones, como Battles para instalar aplicaciones de Windows fácilmente, o el navegador Chrome oficial. También puede haber ocasiones en las que la tienda no encuentre todas las aplicaciones que buscas o que algunas apps no anden tan bien como en otros Linux. ¿Cuál es la solución? Si buscas más aplicaciones, puedes usar otra distribución de Linux recomendada en mis videos, como Zorin, o instalar Flatpak en Ubuntu para acceder a la tienda de aplicaciones universal. Aquí te explico cómo hacerlo. 1. Ve a la descripción de este video y copia el comando proporcionado. 2. Abre la terminal y pega el comando. 3. Presiona Enter y escribe tu contraseña, luego Enter. Presiona S cuando se te pregunte para continuar. Chuckisy se reiniciará y notarás una nueva tienda de aplicaciones con un icono blanco llamada Software. Puedes reemplazar la tienda de Ubuntu con esta, añadiéndola al tablero. Ten en cuenta dos pequeños problemas visuales en esta tienda de aplicaciones que pasan solo en Ubuntu. Algunas aplicaciones pueden no mostrar el icono al buscarlas y el botón de abrir puede no funcionar tras la instalación, pero la aplicación está instalada y puedes abrirla a través del menú de inicio. También puede mostrar dos versiones de la app, pero instala siempre la primera que aparece. La solución definitiva llegará con futuras actualizaciones de la tienda de Ubuntu, así que es cuestión de tiempo. Algunos esperan que Ubuntu reemplace Snap con Flatpak. Sea cual sea la solución, llegará pronto. Mientras tanto, es útil saber que existe esta opción si tienes problemas con una aplicación específica. En general, las aplicaciones en Flatpak están más optimizadas y hay mayor variedad. Eso es todo por hoy. Déjame tu comentario y suscríbete para más videos.